Buenos días amigos, donde quiera que nos estén observando desde la Casa Oikos, les enviamos un saludo cariñoso a todos ustedes. Deseamos que Dios, a través de la palabra que hoy vamos a exponer, toque sus corazones, que el Señor les hable y que al escuchar esta palabra sus vidas sean transformadas. Así que prepara tu Biblia, abre el Evangelio de San Juan en el capítulo 17 y disponte a escuchar en este momento el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Evangelio de San Juan 17. Pronto vamos a leer en ese pasaje unos versículos, pero quiero decirles que la Biblia nos habla de la iglesia y el fundador de la iglesia es el Señor Jesucristo. A veces uno puede decir, hermanos, yo fundé esta iglesia. Bueno, nosotros podríamos decir, Selenia y yo, nosotros iniciamos esta iglesia, pero realmente el que fundó la iglesia es Jesucristo. Él fue el que inició la obra. Fue con él que arrancó la iglesia, llamando a aquel grupo de personas. Y la iglesia es importante y saber quién la fundó es muy importante. Saber de él es importante, pero conocerle a él es más importante. Un día Jesús estaba con sus discípulos y les hizo una pregunta a ellos y les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Mesías? Y entonces los discípulos le dijeron, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Jeremías, hay algunos que dicen que alguno de los profetas. Y entonces Jesús les preguntó, bueno, eso es lo que dice la gente, pero ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes recuerdan la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios, le estaba diciendo. Esa era una afirmación tremenda en labios de un judío. Era reconocer que ese hombre que estaba ahí es Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que sacó al pueblo israelita de la esclavitud, el Dios que llamó a un pueblo que no era nada para darle un lugar hermoso y prometido. Estaba ahora ahí con ellos, en carne, encarnado, delante de ellos. Y necesitamos recordar que quien funda la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, no es un hombre. A veces nos referimos a la iglesia del pastor Julano. Ningún pastor tiene iglesia, porque la iglesia es de Dios. Dios usa a las personas según sus dones y sus talentos para que le sirvan. Y si me dio un don para servirle como pastor, aquí estoy, pero Dios le dio un don a usted para servirle en la iglesia. Entonces siempre a través de los tiempos han habido muchas formas o estructuras de iglesias. Formas como la gente se organiza para realizar sus actividades religiosas. Han habido muchos tipos de gobiernos o estructuras religiosas. Nosotros consideramos que la estructura nuestra es buena, es bíblica, que así a Dios le agrada, pero hay cientos de organizaciones que se trabajan bajo otras reglas, otros principios, y son iglesia, porque la iglesia es del Señor. Y sabe que hay marcas que identifican la iglesia. La iglesia en primer lugar es una, solo hay una iglesia, no hay muchas iglesias, hay solo una iglesia. Y durante varios domingos, hoy voy a hablar de la unidad de la iglesia, pero el próximo domingo voy a hablar de la universalidad de la iglesia. Pero la iglesia es una. Cuando Cristo venga, pero viene por toda la iglesia. Quiere decir, por todas esas personas que han recibido a Cristo en su corazón, antes, ahora y los que vengan después, si el Señor no ha venido. Ahí estarán aquellos hermanos con los que los peleamos. A lo de menos el Señor se lo pone a la par a uno. Ahí estarán todos los creyentes, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y alguno dirá, usted era de los que iban a aquella esquina, yo iba a aquellos otros escandalosos. Porque ahí estará la iglesia de Dios, que no tiene un nombre denominacional, sino que es la familia de Dios. Los que han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador forman parte de la iglesia. Y por eso vamos a leer en el Evangelio de San Juan los versículos capítulo 17, 20 al 21. Dice así: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. Esos dos versículos nos hablan de unidad. Una unidad que hay entre el Hijo y el Padre. Y esa es la unidad que deberíamos representar, tener nosotros con Dios y entre nosotros. El otro pastor de allá tiene celos de aquel otro pastor. Esa congregación no se lleva con aquellos otros hermanos. Tenemos hermanos aquí muy cerca que se reúnen en un templo muy hermoso, en Faro. Son nuestros hermanos. No tendrán algunas diferencias con nosotros en algunas cosas litúrgicas, pero cuando vayamos al cielo estaremos juntos. Tenemos a veces diferencias entre congregaciones. Me voy de esta porque aquella congregación, allá sí está el Señor, y el Señor le dice, acá también, lo que pasa es que usted es el que no se acomoda. Porque la iglesia, la unidad de la iglesia no depende de nosotros. La unidad de la iglesia depende de esa unidad que mantiene el Hijo y el Padre. Y por eso dice en esos versículos que acabamos de leer, Él dice, yo quiero que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Pero esto no es ecumenismo, esto se llama unidad en Cristo, donde los hijos de Dios se reúnen para adorar a un solo Dios y el mismo, no a diferentes. Por eso no podemos adorar con budistas, no podemos adorar con personas que tienen otro Dios que no es el nuestro. Con los musulmanes, aunque mencionan a Alá, no podemos, porque nuestro Dios es único. Y todos aquellos que creen en Jesucristo como el Señor, como Dios, todos aquellos que son trinitarios y adoramos al mismo Dios, podríamos adorar aún con los católicos. Son nuestros hermanos, salieron del mismo tronco, pero para eso se requiere respeto, madurez y reconocimiento de que cuando adoramos a Dios y no adoramos ninguna otra cosa más que a Dios, a nuestro Señor, sin intermediarios y sin ninguna otra cosa que medie en nuestra adoración a Dios. La iglesia es una, y cuando hablamos de la iglesia, entonces tenemos que recordar que dice San Pablo, Dios mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y todos los que ya se murieron en el pasado van a resucitar. Mi papá, mi hermano, su familia, todos van a resucitar. Los creyentes y los no creyentes van a resucitar. Pero escuche lo que dice Pablo en ese versículo. Pablo dice, van a resucitar todos los que murieron en Cristo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué lindo sería si el Señor viniera ya. 2 minutos, Señor, antes de mi chance antes para decir esto, que el Señor viniera ya. Entonces decimos, todos los que se murieron van a resucitar y nosotros no nos vamos a morir, pero vamos a ser cambiados, porque con este cuerpito no podemos entrar al cielo. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Eso es así es la iglesia de Dios. Todos los creyentes, donde estén, en la noche, en el día, en el campo o en la ciudad, el día que, dijo Pablo, suene la trompeta, porque eso era lo más audible y lo más fuerte que Pablo conocía, pero hoy hay cosas que suenan más fuerte que una trompeta. El día que todos recibamos el mensaje, ahí viene ya ese día. Todo el mundo estará pendiente y el Señor nos llevará con Él. ¿Cuántos quieren irse? Pues hay gente que no quiere irse porque le parece que el mundo es lindo. Ay, no, Señor. No, pero cuando el Señor venga, todas esas cosas mundanas que llaman la atención no serán nada a la par de la belleza que Dios nos promete, estar junto a Él. Entonces, hermanos, la iglesia no somos solo nosotros los únicos. La iglesia es amplia, es grande. Está conformada por todos los creyentes de todas las regiones y de todos los tiempos. Chinitos, africanos, asiáticos, de cualquier raza. ¿Y cómo podemos ver la unidad de la iglesia? Bueno, cuando la experimentamos aquí entre nosotros. Nos cuesta tener unidad hacia afuera con otros. Pero entonces a nivel local debemos practicar la unidad de la iglesia.
¿Cómo nos cuesta como congregación estar unidos? Algunos de ustedes son hijos únicos, no tuvieron hermanos y entonces no tuvieron discusiones en su casa. Crecieron solitos. Si peleaban con alguien era con el perrillo o con el gato o el pajarito que tenían. Y nunca se dieron el gusto de pelear con un hermano. Yo tenía 8 hermanos más y qué rico era. Cuando mi mamá tenía que llegar con un chilillo para poner orden en aquellos huilas. Y sabe que una vez mi hermano mayor, que falleció hace poco, dijo: me voy de la casa. No me gusta la unidad en esta casa. No me gusta como ustedes dirigen la casa, más o menos. No dijo eso, pero la idea. Mi hermano dijo: me voy, aquí no me siento a gusto, aquí me parece que me maltratan mucho, que me presionan mucho, que me exigen demasiado. Y entonces me voy porque hay otra casa donde yo puedo ir y allá yo voy a estar como yo quiero. Y mi hermano se fue. Bravo con mi mamá, bravo con mi papá. Nosotros todos esperando a ver cómo le iba a ir a él para ver si después nosotros también. Ya se fue, una semana. Como a la segunda semana llegó un día en la noche a la casa tocando la puerta, pidiéndole a mi mamá que le hiciera comidita y cafecito. Después de que le decía que yo no como esa cochinada, arroz y frijoles, siempre lo mismo. Mami, es que no hay comida como la suya. No hay lugar como este. Nunca más se volvió a ir. Se le bajó el rabo ese día. ¿Sabe? No hay como la casa donde Dios nos dio, pero tenemos que aprender a vivir en familia. Sí van a haber roces, sí hay dificultades. Y hay muchos problemas a veces, y diferencias entre nosotros, diferencias a veces muy amplias, porque tal vez uno viene de una formación muy, no sé, muy tradicional, y otro viene de una formación muy libre. Una persona se ha preparado mucho estudiando académicamente, y otros hermanos son más humildes, no estudiaron tanto. Unos son muy filosóficos y otros son muy prácticos, y entonces nos encontramos aquí con esas comunidad de personas tan diferentes y cada quien a veces quiere ver el mundo solo a su manera y tenemos dificultades y roces. Pero la iglesia local debe mostrar la unidad al mundo y debe mostrarle al mundo que los hijos de Dios, a pesar de sus diferencias, pueden estar unidos. Porque si no logramos estar unidos acá, ¿cómo vamos a hacer para estar unidos allá? Si la iglesia es un pedacito de cielo, es donde aprendemos nosotros a vivir en armonía y en comunidad. Y nada más lindo que la iglesia, cuando nosotros como iglesia nos reunimos para estudiar la Biblia, como los miércoles, que ustedes van a venir felices con ese lápiz y el cuaderno. Nos reunimos para aprender la palabra de Dios. Yo puedo imaginarme el día que Pablo escribió la carta a los filipenses. ¿Sabe que si había alguna gente que Pablo podía detestar, era aquel carcelero que había en Filipos, el cual lo metió en la cárcel, en el calabozo de más profundo, y le dieron unos golpes a Pablo y a Silas y los metieron allá, y a medianoche, en lugar de llorar, Pablo y Silas se pusieron a cantar debido a sus heridas. Pablo nunca, si hubiese sido Pablo, no hubiese olvidado a ese tipo, y siempre hubiese estado pensando: la vuelta llega, un día va a haber, el tipo la va a pagar. Pero ese hombre se convirtió, él y toda su casa. Y años después Pablo les escribe una carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos. Y les manda una carta con Epafrodito. Y puedo imaginarme aquella iglesia, sentados todos ahí en una casa, escuchando el mensaje de Pablo. Nosotros decimos ahora: pero era Pablo, no era el pastor Adolfo. Pero había tanta gente que no quería a Pablo, que siempre le andaban haciendo la vida imposible en su momento. No era que Pablo decía: llegó Pablo y ahora sí todo el mundo. Sí, en Corinto no lo querían. En Corinto le decían: usted para escribir es bueno, pero cuando llega aquí su figura ni impresiona. Entonces hoy pensamos: Pablo, sí, pero en aquellos días era difícil para Pablo. Muchas personas no lo respetaban, no le consideraban un apóstol. Pero cómo disfrutaba la iglesia cuando Pablo escribe la carta y los hermanos se sientan ahí. Y ahí estaba aquella vieja endemoniada que Pablo le había sacado unos bichos que andaba detrás de él haciendo
publicidad. Estos son los siervos del Dios Altísimo. Y Pablo se cansó un día y echó fuera aquel demonio y la liberó. Y por esa razón tenía muchos enemigos también. Ahí estaba una señora que le había dado hospedaje, escuchando. Y qué lindo es cuando nos reunimos a escuchar y a estudiar la palabra de Dios. Cuando tenemos la oportunidad de abrir la Biblia juntos y leer y aprender. Y cuando Pablo le dice a los tesalonicenses que está preocupado por ellos y les escribe una carta y les manda a Timoteo para que los anime y los motive. Es una bendición ser parte de una iglesia. Yo no sé si usted puede apreciar lo maravilloso que es ser parte de una iglesia. Cuando éramos niños, ¿cómo nos cuidó la iglesia? A mi familia. Como dijo Jesús ahora, mi familia fue alimentada muchas veces por la iglesia. Fui a un campamento, el primer campamento que yo fui cuando tenía unos 6, 7 años. Mi mamá ni tenía idea que era eso y fue y me llevó y me puso en la puerta del templo para que esperara que llegaran los otros niños para irnos a un lugar. Así me llevó como estaba. No me dio nada, no me dio plata, no me dio ropa, no me dio nada. Y cuando el pastor salió y me vio sentado en una grada, me dice: Adolfo, ¿qué está haciendo usted? ¿Para dónde va? Y yo le dije: mi mamá me dijo que iba para el campamento 3 días. Y entonces ese señor tenía 3 hijas y me dio los chorcitos de Cindy para que fuera al campamento y una camiseta de ella. Así fui. La iglesia me cuidó y nos cuidó por mucho tiempo. Nos dio ropa, zapatos, comida, cama, mesa, silla, todo lo que ocupábamos. Tan lindo es ser parte de una iglesia. Tal vez hoy no necesitamos esas cosas, pero necesitamos un cuerpo que nos entienda, alguien que nos escuche, alguien donde uno llega y uno sabe que ahí hay consuelo para nosotros, que en ese lugar nosotros somos recibidos con amor y ahí podemos saber que hay una familia que se interesa por mí. Y en la iglesia debemos conocernos y debemos amarnos y debemos saber quiénes son las personas. ¿Quién es doña Xiomara? Debemos saber para orar por ella. Y debemos saber que su hijito es un músico. Y ya orar por ese niño para que pueda desarrollar esas habilidades y esos dones y servirlos al Señor. Y tenemos un deportista increíble aquí, un basquetbolista tremendo que va a deslumbrar a los ticos un día. Y es Jay. Y qué bonito decir en unos años: yo lo conozco a él desde chiquitillo, siempre, toda la vida. Qué lindo es cuando crecemos en la iglesia, cuando nos conocemos y nos interesamos. Y es aquí donde nosotros practicamos la unidad que vamos a tener allá. Por eso, cualquier diferencia que surja entre nosotros la podemos resolver con amor, con alegría. Los gálatas tenían un problema, porque los gálatas eran iracundos casi, era gente brava. Y Pablo les tiene que mandar una carta para decirles: ustedes no pueden estarse mordiendo, no pueden estarse ahí comiendo como si fueran perritos en pelea. Santiago dice algo muy hermoso en Santiago 5, dice Santiago escribiendo a la iglesia que está afuera, él les dice: ¿está alguno de ustedes afligido? ¿Verdad que a veces uno viene afligido a la iglesia? A veces parece que uno ha pasado chupando limón toda la noche y llega aquí amargado. ¿Está alguno afligido? Entonces, ¿qué dice Santiago? Las personas tenían que hacerse esa pregunta y contestarse. Pues sí. Entonces Santiago dice: reúnanse para orar. ¿Hay alguien triste? Tenemos que unirnos para orar por el que está afligido, para que el Señor le consuele, para que el Señor le dé fuerzas, para que el Señor quite cualquier pensamiento maligno que viene a la mente cuando uno se aflige y piensa solo las cosas peores en la vida, para que el Señor cambie nuestra manera de pensar. ¿Está alguno afligido? Sí, pastor, yo estoy afligido. Sí, yo también, no puedo contar mi problema, pero verás que por dentro ando llorando. Entonces San Pablo dice: hagamos oración, Santiago dice: oremos. Y Santiago les pregunta: ¿hay alguien alegre? ¿Hay alguien que viene muerto de risa, feliz de la vida porque todo le está saliendo de maravilla, porque todo está bien? ¿Hay alguien así en la iglesia? Dice Santiago. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay alguien alegre, pónganse a cantar. Canten. Cuando uno está alegre, le agarra la cantadera. Canten, porque estamos felices. Así es la vida de la iglesia. Y dice Santiago:
¿hay alguno que esté enfermo en la iglesia? ¿Qué vamos a hacer si hay alguien enfermo? Entonces Santiago dice, oren por él, oren, llamen a los pastores, a los líderes de la iglesia para que oren por él y que se tome la medicina. En aquellos días había que se acostumbraban ungir con aceite a las personas porque el aceite era medicinal, pero hoy ore y tómese el acetaminofén, porque también Dios usa al médico para aliviarnos. Ore por la persona, pero no es su tratamiento. Pídale a Dios que use ese médico, ese medicamento, para que su salud mejore. Entonces esa es la vida de la iglesia, pero a veces no valoramos la iglesia. A veces la iglesia la tratamos como si no fuese algo tan especial, algo que Dios formó, algo que estuvo en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, de formar ese grupo. El grupo de Jesús era complicado. Judas, el traidor, que se llamaba Judas Iscariote. Se dice que era un tipo que tenía instintos de guerrillero. Era un hombre violento, con carácter fuerte, un hombre que tenía un plan. Era un antirromano. Él quería quitarse de encima el peso del gobierno romano. Entonces era de esos que les ponían una bomba por ahí, se morían unos cuantos cónsules. No habían bombas, pero si no lo hubiera hecho. Era ese típico hombre que podía hacer cosas para lastimar al romano. Pero ahí Jesús lo llama. Y por esa razón dice que a veces el maestro tenía que dormir con un ojo abierto, cuidando que entre sus mismos discípulos, porque había uno que trabajaba con Roma, que era cobrador de impuestos, Mateo, era pro-romano, Judas era anti-romano, y Jesús tenía que estar ahí, tratando de balancear esas relaciones. Y en la casa de Dios, nosotros tenemos que cuidar nuestras relaciones. A veces encontramos personas que tienen ideas muy opuestas a las mías, y tenemos que cuidar esa unidad para agradar y adorar al Señor. La iglesia local, entonces, hermanos, es una iglesia que debe demostrar la unidad del pueblo de Dios. Pero les quiero leer estos versículos. Dice, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Y esta frase, todos sean uno, esa frase, unidad, cuando usted lee esos versículos del 20 al 23, se la encuentra varias veces. Para que sean uno en nosotros, para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que sean perfectos en unidad. Eso es lo que Dios quiere, que seamos perfectos. Quiere decir maduros. Esa palabra perfecto significa seamos maduros en la unidad. Quiere decir que podamos entender nuestras diferencias y podamos, a pesar de las diferencias, mantener la unidad de la iglesia. Nada lastima más una iglesia local y una iglesia pequeña como esta que la división, y nada más gracioso para el diablo que dividir un pequeño grupo de creyentes. Pero nuestra ilusión y nuestro enfoque debe estar en mantener la unidad. Y la unidad, a veces las personas dicen, es que es culpa del pastor que la gente se divida. La unidad no está en un control de las personas, en un control estricto, en controlar a uno a las personas para que hagan lo que uno quiere. No, la unidad no consiste en eso. La unidad tiene que ver con una voluntad de cada persona, de querer experimentar en comunión la adoración a Dios. ¿Sabe usted que en el estadio, cuando hay estos partidos de fútbol, y suponiendo que va a jugar la Liga Saprissa y hay ese llenazo, y entonces ese estadio, un sector se ve morado, todo feo, y el otro se ve de lo más lindo, rojo y negro? Ahí están todos. Están en una unión común, porque están viendo un partido donde están jugando sus favoritos. Pero no hay unidad. De pronto se arma una pelea entre ellos, se arma una discusión, y unos tienen que salir por un lado y otros por otro, y la policía tiene que estar ahí. Estar juntos no significa que hay unidad. Solo hay unidad cuando estamos juntos en adoración a Dios.
Nos unimos y dejamos atrás toda diferencia, toda dificultad, porque estamos unidos para adorar a Dios. Y como Él es el que provoca la unidad, yo puedo aprender a entender a las personas diferentes a mí. Y puedo estar cerca de otro que es tan diferente a mí, porque nos podemos unir en adoración a Dios. A veces decía un señor que escribió un libro que leí, que la iglesia parece un lugar de turistas. Y él dice una palabrita que anda buscando por aquí, él dice que parecen turistas de iglesia, muchas veces las personas. ¿Por qué? Porque el turista va donde le gusta, llega a un lugar y si lo ve muy feo se va y ya no vuelve. Solo regresa si ese lugar es lindo y les satisface todas sus expectativas que tenía de aquel lugar. Si llegaron, bueno, aquí a Costa Rica es un lugar lindo y siempre la gente quiere venir. Tenemos que cuidar eso. Muchos de nosotros, o muchos de ustedes viven del turismo. Entonces hay que cuidar los ríos, no hay que tirar basura, hay que cuidar los animalitos, hay que cuidar nuestros bosques, hay que tapar los huecos de la calle si se puede para que el turista viaje rápido. Pero el turista solo se queda si el lugar es lindo y satisface sus expectativas. Si después de ir a aquel lugar, ese lugar no le agradó, no hubo cosas realmente que satisfacieron, el turista dice, ahí no vuelvo, no me llena, me voy para otro lugar. Y hay turistas de iglesia, personas que llegan a un lugar y mientras todo es lindo, mientras hay buena música, buen sermón, buena comodidad, mientras el mensaje es lindo para mi oído, mientras las cosas son lindas, ahí estoy. En el momento en que algo no nos satisface, me voy, porque allá hay palmeras, allá hay viento fresco, y andan buscando satisfacer su carne. ¿Sabe que en la iglesia a veces tenemos que oír cosas que no nos agradan mucho? Y eso es de lo más feo, cuando uno tiene que predicar mensajes que sabe que van a tocar el corazón de algunas personas y que se van a incomodar. Pero esa es parte de la vida de la iglesia. Uno debe estar en la iglesia no porque le digan cosas lindas, sino porque nos dicen lo que necesitamos oír. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, es que van a haber tiempos en que las personas se van a amontonar, van a llenar auditorios, van a llenar gimnasios, van a llenar edificios, porque les dirán cosas lindas para el oído. Y qué bonito, hermano, decirle a un hermano, este es el año de la casa suya, y será una casa de 180 metros, con un lote de 600 metros. Toda, ubicada en un sector seguro, privado. Y este es el año que el Señor le va a dar el vehículo eléctrico que usted está esperando. Y este año usted saldrá de deudas. Y más bien usted será de los que prestan y no de los que pide prestado. Este año, seguro, toda enfermedad y toda dolencia usted ya no va a tener más. Y hay gente que le gusta eso y hay predicadores que predican eso. Declárese sano ya. Declare sin dudas, traiga $100, siembre, porque el ADN de lo que usted siembra, eso es lo que Dios le da. ¿Qué es el ADN? Si usted siembra plata, obtiene plata. Si usted le trae un carro al pastor, el pastor Dios le dará otro carro. Si usted le da esto, usted obtiene eso, pero mejor. Y hay mensajes en los medios de comunicación de hombres que predican eso. Y entonces, claro, uno se emociona todo y uno aplaude y dice, ya voy a tener. Y nos emocionamos y el otro domingo nos dan otro bombazo de esos y uno está medio dando, pero con ese viene otra vez ilusionado y todo el año nos mantienen así. Pero así no es la vida. A veces en la iglesia decir, hermano, estamos pobres porque usted tiene una mala cabeza. Bote esa tarjeta, pague esa deuda y olvídese de las tarjetas. Estamos pobres porque cuantos cinquitos le cae a usted, en lugar de manejarlo bien, lo malgasta. Estamos pobres porque no le damos a Dios lo que es de Dios, porque aunque ganamos mucho, cae en saco roto.
Porque cuando nos hablan del diezmo y de la ofrenda, uno dice, ay no, ¿cómo voy a dar yo eso? Pero siga pobre. No podemos esperar a veces que Dios haga cosas de ese tipo. Y en la iglesia hay turistas, personas que a veces andan buscando mensajes que les llene el oído, mensajes que les guste, que siempre les esté satisfaciendo, que hoy sintieron una unción muy grande, que hoy se sintieron elevados al cielo. Hoy no me gustó porque hoy habló del pecado, de la infidelidad, hoy habló de la mentira, hoy habló de eso, y la verdad es que eso no me gusta. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la unidad está fundamentada en esas verdades. Tenemos que compartir el mensaje del Señor. Y para concluir, hermano, nuestro compromiso es con la iglesia. Cuando las cosas están lindas, es bonito ser parte de la iglesia. Y cuando las cosas están más difíciles, hay que seguir siendo parte. Esto es como un matrimonio. Cuando uno se casa, entonces los votos tradicionales dicen que uno le pregunta a la persona, y en la prosperidad y en la pobreza, y uno todo con ojos enamorados dice ahí ese momento sí. En la enfermedad y en la salud, y uno ni espera que la persona le diga, pregunte eso, y uno dice sí. Y en esto y en lo otro, y uno sí. Pero pasan los años y esa unidad a veces empieza a resquebrajar porque descuidamos nuestra relación. Y entonces ya empezamos a romper nuestro pacto. Y así pasa en la iglesia. Sí, mientras todo esté lindo. Sí, mientras la iglesia esté guapa. Sí, mientras la iglesia permanezca dinámica. Cuando la iglesia entra en crisis, no. Eso no es fidelidad de un creyente. Un creyente debe ser fiel en las buenas y en las malas, así como lo somos en el hogar. Entonces quiero animarle para que aprecie la iglesia. No nuestra iglesia local, sí, pero también dése cuenta que la iglesia va más allá de nosotros y que las personas que a veces nos incomodan son parte de la iglesia. Y debemos aprender a amarlas y orar por ellas y pedirle al Señor su bendición. Pero mientras estamos aquí, nuestro compromiso como hermanos y creyentes y pastores, alimentar. Y para alimentar hay que dar alimento, el alimento que la gente ocupa. ¿Saben que el perrito de nosotros, Rocky, solo quiere comer pan? Y cuando uno está comiendo comida, él está ahí, me pone aquí su cabecita para que le dé de mi plato. Y tiene su comida ahí en el plato de él. Y él me pone aquí, me manipula. Y yo muy amablemente tengo que decirle que no. Y sabe que en la iglesia, a veces la gente quiere que uno lo alimente con lo que ellos quieren, con lo que ellos piensan que quieren comer, que deben de comer. Pero Dios nos dio dones y talentos a cada uno de nosotros para guiar, para dirigir. Y a veces uno como pastor sabe, esto es lo que la iglesia necesita, esto es lo que la iglesia requiere. Y podemos escuchar consejos, algunas sugerencias, pero uno debe dar el alimento que las personas ocupan. Y en este momento ocupamos aprender de la iglesia, cómo es la iglesia, cómo nos conducimos como iglesia. Y estamos aquí para alimentar, pero también estamos para servir, no solamente para llenarnos, sino para servir. Por eso, esperamos este año involucrarnos más en la obra en Guapiles, servir allá, ir allá, no solamente llenarnos. Usted aprende y usted comparte, y en ese dar y recibir crecemos. Y animamos a otros para que se involucren y la iglesia crece también. Así que hermanos, anímese, motívese. Esta es una iglesia hermosa, ustedes son una bendición y cada día el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Voy a invitarles a ponerse de pie, vamos a orar y quedamos despedidos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por la iglesia, por esta congregación donde tú nos has puesto. No somos perfectos, seguimos siendo gente con problemas, con dificultades. Necesitamos corregir tantas cosas en nuestra vida, Señor, que realmente no es posible alcanzar todo eso con nuestras fuerzas. Pero gracias porque tú eres grande y eres bueno y eres maravilloso, y tú eres quien nos pules, tú eres quien nos ayudas a cambiar nuestras actitudes. Tú nos ayudas a entender las cosas.
Tú nos ayudas a aprender a vivir en armonía y en comunidad. Y tú haces que este grupo sea un reflejo de lo que puede ser el cielo, de lo que debe ser el cielo. Gracias porque al vivir juntos, al sacrificar un poco de nuestra libertad para vivir juntos en armonía, tú nos bendices, Señor. Gracias porque tú nos ayudas a crecer. Gracias, Señor, por cada hermano que forma parte de esta congregación, desde el más pequeñito hasta el mayor, Señor. Tú nos has bendecido con personas maravillosas. Oramos para que nos ayudes a cuidar este rebaño, a bendecir a tus hijos, para que de este lugar puedan formar personas que puedan ser útiles en tus manos para servir a otros, Señor. Gracias por la iglesia y gracias por cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos entonces el próximo miércoles.